Hola mi gente, hoy día vamos a abordar un tema polémico, vamos a abordar el tema del neoliberalismo. ¿Y por qué? Estamos en la serie de videos sobre Estado subsidiario y si recuerdan, si vieron el video anterior, habíamos visto la doctrina social de la Iglesia, de donde viene el principio de subsidiariedad. Pero aclaramos que la interpretación chilena del principio de subsidiariedad de la doctrina social de la Iglesia es una interpretación neoliberal. Esto quiere decir que está vista desde el foco del neoliberalismo y se pone especial atención a una parte de esa doctrina en desmedro de la otra. Pero para entender esta visión neoliberal, lógicamente tenemos que entender el neoliberalismo. Y podemos partir diciendo que este tema de verdad es el tema del momento, es un tema muy polémico, genera defensores, detractores y el debate en sí tiene mucha pasión. Así que, para partir, vamos a decir que aquí vamos a hacer una introducción al neoliberalismo. Y la mejor forma de introducirlo es decir que cuando decimos que algo es neoliberal o que un pensamiento es neoliberal, nos estamos refiriendo a una serie de corrientes de pensamiento político que ponen el centro de la política y del rol del Estado en el libre mercado. El libre mercado vendría a ser así el eje de estas teorías neoliberales. Pero tenemos varias. Tenemos ordocapitalismo por un lado, tenemos anarcocapitalismo, libertarismo, liberalismo clásico, entonces son muchas. Por ende, muchos defensores del neoliberalismo niegan que exista algo así como un neoliberalismo y prefieren identificarse con otro tipo de nombres. Neoliberalismo tiene de hecho un tono medio despectivo. Entonces, para centrarnos en una crítica que se tome en serio, una crítica que sea capaz de ser planteada de una manera seria, vamos a olvidar este término del neoliberalismo y vamos a hablar del libertarismo económico. Y vamos a presentar el libertarismo económico con sus principios básicos, su historia, cómo se van derivando sus consecuencias. Así que, en el fondo, no voy a entregar acá un afiche ni un panfleto, sino que la idea es que todas las conclusiones a las que lleguemos sean naturales. Dicho esto, vamos a partir entendiendo que las doctrinas libertarias, el libertarismo pone como eje de su centro el libre mercado y las libertades que de ello derivan. ¿Qué vamos a entender por libre mercado? Vamos a entender que un sistema de libre mercado es un sistema donde yo, un individuo, puedo intercambiar mis bienes con otro individuo sin interferencia de nadie más en un acuerdo voluntario. Las condiciones de ese acuerdo para intercambiar bienes las fijamos nosotros mismos como individuos. Por ejemplo, yo quiero intercambiar este chaleco a 10.000 pesos, pero la otra persona no quiere comprármelo a 10.000 pesos. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a buscar a otra persona que quiera comprarme el chaleco a 10.000 pesos. Y si nadie quiere comprarlo a 10.000, lo bajo, lo vendo a 8. Bien, sin interferencia es la idea de que funcionen estos mecanismos del libre mercado. Y ahora, aunque no lo parezca, la economía no siempre tuvo este papel, o sea, este enfoque. ¿Ya? Hay una visión de la economía que es radicalmente distinta a una economía de libre mercado donde los individuos intercambian sus productos sin interferencia alguna, que es la visión de la economía planificada. En una economía planificada, estos intercambios son regidos por las reglas del Estado. ¿Ya? El Estado controla cuánto se produce, a qué precio se vende, etc. Las condiciones del mercado están planificadas por el Estado. Y este fue el tipo de economía que llevaron a cabo, por ejemplo, la Alemania nazi en un comienzo, también el régimen de la Unión Soviética, economías centralizadas. Lo que sucedió en el siglo XX y a finales del siglo XIX también es que estas economías planificadas como Alemania, como la Unión Soviética, empezaron a crecer y empezaron a dar grandes frutos de desarrollo económico. Entonces surgió esta pregunta entre los economistas de qué era mejor, un sistema de libre mercado o una economía planificada, controlada por el Estado. Alemania creció mucho, tanto así que incluso un filósofo liberal, Max Weber, padre de la sociología, sugiere que Estados Unidos cambie su forma de regir su economía de un libre mercado a una economía centralizada para no quedarse obsoletos. ¿Qué va sucediendo ahí? Y poco a poco esta economía centralizada, esta economía planificada,
demuestra ser capaz de alcanzar metas específicas. Cuando nos fijamos un objetivo específico, como por ejemplo el desarrollo de naves espaciales y de la carrera espacial, somos capaces con una economía planificada de centrar todos los recursos y dirigirlos eficientemente a ese fin específico. Y por eso la Unión Soviética fue capaz de muchos logros impresionantes en lo que fue la aeronáutica. Pero no da los mismos resultados en la economía cotidiana del día a día, de qué se va a producir, de cómo se va a producir, de cómo se va a distribuir. Y finalmente, en este aspecto, estos sistemas económicos terminaron por colapsar. Claro, hay intervención, también hay política sucia aquí, pero la teoría nos dice que estos sistemas llevan al colapso, no son autosostenibles en ese sentido, y no solamente cayeron, sino que lo que vino detrás de esa caída fue una revelación de violaciones a derechos fundamentales de las personas, ¿ya? Y de una intervención continua en la vida de las personas. Esto fue así en la Italia fascista, fue así en la Alemania nazi y fue así en la Unión Soviética de Stalin. Entonces, viendo esto, esta fe que se había perdido del libre mercado empieza a restaurarse y surge la tesis del camino de la servidumbre de Friedrich Hayek. Hayek es un economista austriaco que desarrolla una tesis muy simple, que es la idea de que una economía tiene que funcionar libremente, sin planificación, sin que intervenga el Estado. Porque nosotros como individuos somos libres de intercambiar nuestros productos en las condiciones que nosotros, en nuestra autonomía, fijamos. Y si el Estado viene y nos pone condiciones, está transgrediendo nuestro derecho a ser seres autónomos. Y Hayek dice que el Estado parte por poner estas restricciones a la economía como un control de precios y termina poco a poco escalando y quitándonos otras libertades como nuestra libertad política, nuestra libertad de discurso, etc. Entonces, la idea aquí que Hayek maneja es que cualquier intervención estatal en la economía, por mínima que sea, lleva inevitablemente a un camino de servidumbre que lleva al totalitarismo y a la negación total de nuestras libertades individuales. Y esta tesis empieza a ganar vuelo, empieza a hacerse muy popular. Hayek se convierte en un filósofo y prácticamente en una celebridad. Su teoría es usada por Winston Churchill para postularse al cargo de primer ministro de Inglaterra, cargo que finalmente gana. Y entre la esfera académica, los intelectuales también le dan mucho valor, mucho apoyo a esta teoría. Así que Hayek se va a comprometer con su difusión y va a encontrar otros espíritus afines a su modo de pensar y a este resurgimiento del libre mercado. Y va a fundar algo que se conoce como la Sociedad de Mont Pelerin. Y en esta sociedad, que no es política, no postula partidos políticos, pero que sin embargo sí tiene un rol político-económico en cuanto a asesora, está fundada por intelectuales notables como Ludwig von Mises, Karl Popper, Milton Friedman, etc. Una serie de figuras muy destacadas en el ámbito intelectual en esos años. Y esta sociedad se va a comprender con la expansión del libre mercado y de la doctrina neoliberal, pero además va a hacer una distinción categórica entre verdaderos liberales y falsos liberales. Los verdaderos liberales van a ser aquellos que rechacen todo tipo de intervención del Estado en la economía, y los falsos liberales van a ser aquellos que, por el contrario, defiendan algún grado de intervención del Estado en la economía. Y uno podría pensar que acá lo que estamos planteando es una tesis de capitalismo o comunismo, pero no podría haber nada más alejado de la realidad. Ciertamente, cuando Hayek hace su teoría, está pensando en las economías comunistas o en las economías fascistas, pero realmente está dirigiendo sus dardos a cualquier tipo de intervención estatal, incluso dentro de regímenes capitalistas como las socialdemocracias europeas. Entonces, si bien la crítica es mucho más potente en estos regímenes comunistas que en un régimen socialdemócrata, lo que Hayek está atacando son los dos. El neoliberalismo es, por tanto, un ataque a estas dos formas de organizar la economía y a una socialdemocracia que se rige por el libre mercado, pero donde el Estado interfiere
para brindar un estado social de derecho o un estado de bienestar que garantice ciertos derechos sociales y económicos a las personas. Ese tipo de estado también está bajo el blanco de la sociedad de Mont-Pelerin. Lo que se propone acá es una doctrina de libre mercado absoluto, con un estado completamente mínimo y restringido en su actuar. Por tanto, si nosotros vamos a catalogar un régimen de planificación estatal como el comunista de extremista, el neoliberalismo es también un régimen extremista, pero en el otro sentido. Bien, naturalmente, las socialdemocracias y sus estados de bienestar están instaurados en la cultura política europea. Por tanto, el neoliberalismo de Hayek, de Friedman, no encontró un proyecto político realmente viable aquí. Más que nada se escuchó en Inglaterra, se escuchó en Estados Unidos, pero la mayoría de estos estados de bienestar ya estaban consagrados, y más después de las guerras mundiales. Entonces, ¿qué sucede aquí? Surge la crisis del petróleo de 1980, el estado de bienestar no puede responder muy bien. Además, se da un periodo de guerra fría donde los ganadores de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos con su capitalismo y la Unión Soviética con su comunismo, se disputan diferentes esferas, diferentes países, y se disputan quién va a ser la máxima potencia mundial. Entonces, muchos países se vieron en la división de a quién se apoya. Latinoamérica fue muy perjudicada por esto porque Latinoamérica tiene Estados Unidos acá, en su patio trasero. Por ende, una presión tremenda por aceptar el tipo de economía que Estados Unidos adhería. Y en este momento, bajo la dirección del presidente Ronald Reagan y los economistas de Chicago, liderados por Milton Friedman, Estados Unidos es completamente abanderado de la causa neoliberal. Por tanto, lo que sucede acá es que el neoliberalismo, que no se pudo instaurar en Europa están las socialdemocracias, viene acá a Latinoamérica. Y aunque sea una doctrina que vela por las libertades económicas y por la libertad individual, su instauración en Latinoamérica no fue democrática, ¿no? Y aquí es donde se dan los golpes de Estado y estas doctrinas del shock, mediante las cuales se llega al poder y se reestructura completamente la economía para instaurar políticas neoliberales de desregularización, privatización de empresas estatales y liberalización del comercio. Y este es más o menos el contexto de cómo llega el neoliberalismo acá. Pero no hemos dicho nada de la lógica del neoliberalismo, de su pensamiento político. Así que esa es la parte que nos va a llamar la atención ahora y en la que nos vamos a concentrar. Tenemos que partir por su visión del Estado. Y su visión del Estado se deriva lógicamente de sus premisas. Bien. La premisa del neoliberalismo es bastante simple y su teoría también es sencilla de entender. De ahí viene su atractivo. Entonces, tenemos que partir diciendo que no existe una sociedad, no existe una comunidad, no existe ninguna forma de asociación colectiva que esté antes de los individuos. Nosotros tenemos certeza de nuestra existencia individual. Y como individuos tenemos ciertos derechos naturales que nadie puede transgreder. ¿Por qué? Porque nosotros como individuos somos dueños de nosotros mismos. Y nadie puede alterar, nadie puede afectar esta soberanía sobre nuestro propio cuerpo, ni afectar nuestra integridad física, ni vulnerar lo que podamos conseguir de nuestras propias capacidades físicas e intelectuales, de nuestros talentos. Entonces, de esta autonomía de ser dueño de nosotros mismos se derivan derechos, pero además se deriva una concepción particular de la libertad. ¿Cómo vamos a entender esta concepción de libertad? Supongamos que tengo una piedra y que dejo caer esta piedra. La piedra cae libremente hasta que choca con el piso. El camino de la piedra ha sido interferido por el piso. El movimiento de la piedra ha sido coartado, ha sido cortado definitivamente por el piso. Entonces, la piedra es libre en la medida en que nada impide su movimiento. Es libre en la medida en que nada interfiere en sus acciones. La teoría de libertad del neoliberalismo parte de esta premisa: libertad como no interferencia. El individuo es libre en la medida en que ningún tercero interfiera en lo que él puede hacer
con su autonomía personal, con su derecho a su cuerpo, con su derecho a su trabajo y a los bienes de su trabajo. De aquí nace la idea de un libre mercado. ¿Por qué? Porque el individuo es dueño de sí. Si el individuo es dueño de sí, es dueño de su trabajo. Si el individuo es dueño de su trabajo, es dueño de todo lo que puede adquirir con ese trabajo. Luego, el individuo que adquiere con su trabajo tiene bienes y es dueño de esos bienes y por tanto es dueño de intercambiar esos bienes como él desee, ¿ya? Y al precio que él desee y por lo que él desee. Por tanto, en este intercambio libre de un ser libre con otro, en un acuerdo voluntario, se da una dinámica de libre mercado. Y naturalmente en esa dinámica de libre mercado, algunos por A, B o C motivo, ya sea talento, ya sea trabajo, ya sea simplemente suerte, ya sea herencia, algunos se van a hacer más ricos que otros. Todo derivado de que son dueños de su trabajo y de los bienes que toman con este trabajo. Y se van a producir estas desigualdades naturales. Naturalmente cada uno va a tener un patrimonio, un bien. ¿Dónde entra el Estado aquí? Bueno, supongamos que yo gano mi salario, tengo derecho al 100% de mi salario, soy dueño del 100% de mi salario, pero tengo un Estado. Y ese Estado me pide que yo pague un impuesto. Digamos que el impuesto es de 50%, pero podría ser mínimo, podría ser un impuesto de un 2%. La cosa aquí es que el Estado sigue usando su fuerza y sus leyes para quitarme 2% de mi sueldo, 50% de mi sueldo, y para usarlo con fines que yo a lo mejor no quiero. Entonces, lo que se dice acá es que esta acción del Estado de sustraer impuestos es moralmente lo mismo que un robo. Dicho en términos más coloquiales, el Estado roba, te roba tus impuestos. Los impuestos son robo. Pero cualquier función del Estado necesita de los impuestos. Entonces, si el Estado quiere dar un servicio social, me está quitando mi propio dinero para dar ese servicio social. El Estado me está robando para dar a otros. Y por tanto, al hacer eso, no está respetando mi propiedad sobre mis bienes y no está respetando mi propiedad sobre mi propia persona. No respeta mi autonomía, no respeta mis derechos. Por eso se dice que el Estado viola los derechos de las personas. Lo que va a suceder acá es que de esta interpretación de estos mismos principios surgen dos formas de entender el rol del Estado. Una es la vía anarcocapitalista, que es la de Murray Rothbard, que va a decir que cualquier acción del Estado es inmoral, porque transgrede estos derechos fundamentales de las personas y por tanto el Estado es ilegítimo y no debe existir, debe ser abolido. Todos los acuerdos, todos los bienes deben ser prohibidos por la libre circulación de bienes y los libres contratos que hagan los individuos. Esta visión, sin embargo, es bastante pequeña dentro de los libertarios. La mayoría acceden a la teoría del Estado mínimo de Nozick. ¿Cómo funciona esta teoría? Nozick parte de estos mismos principios y por tanto él dice que sí, la intervención del Estado en cómo administramos nuestros bienes y cómo accedemos a los recursos es una intervención que limita nuestra libertad. El Estado siempre va a quitarnos nuestra esfera de libertad. Sin embargo, hay unos bienes que son necesarios, como la protección a la propiedad, el cumplimiento de los contratos, la protección de mi autonomía, de mi integridad física, que requieren un sistema de justicia centralizado. ¿Ya? Y ese sistema centralizado no lo pueden hacer los privados, como a lo mejor sí pueden brindar educación, como sí pueden brindar salud. Tiene que estar concentrado en una sola entidad. Y los tribunales de justicia y los tribunales de justicia tienen que también estar centrados en una sola entidad. Y la defensa de potencias extranjeras o países vecinos también tiene que estar centrada en una sola entidad. Y el Estado es el responsable de brindar estos bienes porque son bienes públicos. Son bienes que por su naturaleza no pueden ser prohibidos por un sector privado, sino que tienen que estar prohibidos por un servidor unificado. Y este servidor va a ser el Estado. Pero el rol del Estado va a ser mínimo: protección de la integridad de las personas, protección de una amenaza extranjera, garantías de los contratos, etc. Por tanto, cualquier función del Estado que vaya más allá de este rol mínimo es ilegítima.
Dicho esto, lo que nos queda a nosotros es pensar si de estos derechos de las personas, de este derecho de ser dueño de sí mismos, se deriva lógicamente la conclusión del estado mínimo de Nozick. Y la verdad es que es muy cuestionable. Primero, que respetar la autonomía de las personas llegue a este estado mínimo. Se han hecho críticas, de hecho. Se han hecho críticas de que respetar la autonomía y la dignidad de las personas nos exige prestarles más atención y darles más garantías a su subsistencia individual para tener un estado más grande. De hecho, este principio también es reconocido por algunos libertarios que están a favor del ingreso mínimo. O sea, no del ingreso mínimo, sino de la renta básica universal. Algunos libertarios están a favor de que el Estado brinde esta renta básica universal a algunas personas para que haya un piso que les permita la protección de la pobreza. Pero una vez que tomamos conciencia de estos bienes públicos, de la necesidad de una renta mínima universal, se nos hace difícil establecer cuál es el límite del estado mínimo y podemos llegar a conclusiones de estados más grandes que otros que son igualmente legítimas. Y esta es la crítica que el anarcocapitalista Murray Rothbard le hace a Nozick. Le dice, no puedes establecer un límite entre un estado mínimo y un estado máximo fundándote en los derechos de las personas y la teoría de los bienes públicos. Por tanto, Rothbard le pide a Nozick que se pase al lado del anarcocapitalismo. Sin embargo, Nozick no lo hace. Entonces, si el estado mínimo es necesario y no se puede fundamentar al 100% con esta teoría de los derechos individuales y de la autonomía, ¿qué sigue? Y ahí viene la justificación de la escuela austríaca de la economía, que es pragmática. ¿Ya? La escuela austríaca de la economía dice que si el Estado interviene en la economía se va para abajo, es ineficiente. Por tanto, postula la reducción del Estado al mínimo para que la economía funcione bien y reduce el rol del Estado a esta protección de la economía, que el libre mercado funcione adecuadamente. Y para ello, claro, necesita tener estas atribuciones como protección de la propiedad privada, garantía de los contratos, protección de una amenaza extranjera, seguridad interior, etc. Un estado mínimo que de hecho es bastante parecido al tipo de estado especificado por el constitucionalismo liberal que vimos en videos anteriores. Bien, dicho esto, que establecimos un estado mínimo, nosotros nos preguntamos ¿cómo podemos lograr esto a través de una vía democrática? Aquí la cosa se pone complicada. ¿Por qué? Porque resulta que si vamos a establecer un rol del Estado mínimo, tenemos que establecerlo en la Constitución. No puede ser que nosotros, como libertarios, lleguemos al gobierno, reduzcamos la función del Estado, privaticemos todas las empresas estatales, desrugalicemos, liberalicemos, y perdamos la próxima elección y llegue otro partido político y nos desarme el proyecto. Por tanto, lo que tiene que hacer un libertario cuando llega al Estado es asegurarse que la Constitución proteja su visión económica, su función del rol del Estado en la economía. Para ello, lo que hace es establecer diversas cláusulas que restrinjan las voluntades mayoritarias. Hayek tiene un libro que se llama, creo que Ley, Libertad y Constitución, algo así, o La Constitución de la Libertad, donde aborda este tipo de problemas y genera un sistema democrático altamente restringido, con un límite de edad altísimo en el Senado, con proyectos de ley que requieren un quórum supramayoritario en ambas cámaras, con un poder de veto en todas las instancias del proyecto legislativo, en fin, un sistema democrático que se parece mucho al Estado restringido que tenemos hoy, a nuestra democracia semisoberana. Entonces, necesita esta constitución económica. Pero, ojo ahí, ya tenemos esta constitución económica, supongamos que tenemos una constitución 100% neoliberal. No podemos permitir simplemente que una decisión democrática, como un plebiscito o una iniciativa popular, que ya vamos a ver mecanismos de democracia directa, o que la participación popular nos vote el modelo. Así que tenemos que reducir al máximo la democracia. ¿Cómo lo hacemos? La reducimos a la simple elección de representantes y se acaba el rol de la sociedad civil en la democracia. Su función va a ser elegir a quienes lo gobiernen por los próximos 4 años. Naturalmente, aquí
tenemos también una visión de nuestro sistema político chileno, con una democracia que está reducida al mínimo, a la simple selección de representantes. Pero además hay una desconfianza del neoliberalismo, del libertarismo, perdón, error, hacia la democracia. ¿Por qué? Porque la democracia responde a la voluntad de las mayorías. Y la visión del ser humano del neoliberalismo dice que el ser humano persigue su propio beneficio y que lo hace a través de los medios que estime conveniente. Por tanto, dado que la mayoría de la sociedad es de clase media, es razonable pensar que esa mayoría de la sociedad no va a estar de acuerdo con que reduzcamos el rol del Estado al mínimo, porque eso eliminaría los programas estatales de ayuda, los derechos fundamentales económicos y sociales garantizados. Eso no le convendría a la sociedad. La sociedad, este ser humano que busca su beneficio, querría en todo momento tener más servicios gratuitos que menos. Querría un Estado que le brindara más alternativas que menos. Entonces, una constitución neoliberal resulta extremadamente poco atractiva para las clases medias y las clases bajas. Así que, por otra parte, cuando nosotros tenemos una democracia al estilo neoliberal, decidimos una vez cada 4 años. En cambio, el mercado, este intercambio voluntario de nuestros bienes y servicios, se rige por nuestras preferencias y está constantemente respondiendo a nuestras preferencias. Entonces, si un político quiere seguir las preferencias de las personas, quiere seguir la voluntad del pueblo, no necesita preguntarle directamente al pueblo, sino estudiar cómo funciona el mercado, qué se está pidiendo. Así que, por eso, el neoliberalismo termina desvalorizando la democracia y valorizando el mercado, la libertad económica. Y uno podría pensar que una democracia garantiza derechos económicos y sociales, entonces, ¿por qué la vamos a mirar en menos? Y es que el neoliberalismo no considera que los derechos económicos, ni sociales, ni culturales sean realmente importantes o siquiera que existan. Para el neoliberalismo, lo central son los derechos individuales, la libertad económica del individuo, y postula que de una forma u otra, todos los demás derechos se derivan de aquí, de la libertad económica, y si la libertad económica no existe ningún otro derecho. Dicho eso, se explica esta desconfianza que tiene el libertarismo hacia la democracia en sí. Pero entonces, ¿cómo se instaura? Si no se puede ganar por la vía democrática, ¿cómo establecemos una constitución neoliberal? ¿Cómo llevamos a cabo nuestro proyecto político? Y ahí la coyuntura económica, la coyuntura política de la Guerra Fría y la doctrina del shock dio la posibilidad de que los miembros de la sociedad de Montpellerin como Hayek o Friedman asesoraran e intervinieran en los procesos de golpe de Estado para recomendarle a los dictadores como Pinochet que establecieran estas políticas neoliberales. ¿Por qué? Dado que la democracia no es prioridad, no es valorada como fin en sí mismo, y dado que la democracia puede entrar en conflicto con las libertades económicas, sucede que siempre cuando la democracia amenace esta visión del rol del Estado en la economía que tienen el libertarismo, siempre va a ser preferible otro tipo de gobierno a una democracia. Por tanto, si nosotros tenemos un Estado que interfiere, aunque sea mínimamente en la economía, para brindar un estado de bienestar, un neoliberal va a preferir otro tipo de régimen. Va a preferir un tipo de régimen cualquiera que sí respete sus principios ideológicos y económicos. Y esa es la definición de un autoritarismo. Así que aquí hay un vínculo entre el neoliberalismo y autoritarismo. Si un autoritarismo garantiza políticas neoliberales y una protección a la libertad económica, entonces el neoliberal va a preferir este neoliberalismo autoritario a una democracia socialdemócrata. Ni siquiera estamos hablando de un comunismo aquí. De ahí viene este vínculo que se deriva de estos principios y que la conclusión es lógica. Y es tan lógica que el propio Hayek reconoce que no hay un vínculo necesario entre neoliberalismo, libertarismo y democracia. Dicho eso, en la próxima sección vamos a ver cómo esta
concepción del Estado mínimo y del rol del Estado en la economía y del libre mercado interfiere en la concepción chilena del principio de subsidiariedad, porque nuestro principio de subsidiariedad no es 100% la doctrina social de la Iglesia y no es 100% el neoliberalismo, es una función de las dos, que encuentra a su máximo proveedor intelectual en Jaime Guzmán. Muchas gracias por asistir y nos vemos en la próxima lección.